Si la tiene en el celular, pues saque su celular y de igual manera, pues con convicción va a decir la declaración. Bueno, listo. Esta es mi Biblia. Es la palabra de Dios, incorruptible e infalible. Soy lo que ella dice que yo soy. Tengo lo que ella dice que yo tengo. Y puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Por eso la escucharé con atención, para obedecerla. Y así agradar a Dios, bendecir mi vida y bendecir a otros. Con esa convicción vamos a escuchar, teniendo en cuenta que tomamos la palabra de Dios y la, digamos, explicamos, la exponemos a la luz de lo que quiso significar para la primera audiencia, primeros, digamos, lectores, y después nos venimos acá al tiempo presente. La palabra de Dios dice, es viva, eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, penetra lo más profundo del corazón, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios nos prepara para toda buena obra. Entonces, por eso es la palabra de Dios. Así que cuando estamos aquí exponiendo, estamos exponiendo. No son mis ideas, no son mis pensamientos, no son mis opiniones, sino lo que quiso decir Dios, lo que dijo Dios, interpretándolo y aplicándolo de manera correcta. Entonces, de esa manera vamos a nosotros a tener en cuenta eso para cuando escuchamos en este momento esas palabras. La carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Y vamos avanzando y vamos por el capítulo 3. Y vamos en esta mañana a los versículos 23 al 29. Y para comenzar, quiero decirles importante algo, informarles, comentarles que en las familias aristocráticas de la antigua Roma, cuando nacía un varón, ese varón no disfrutaba automáticamente de los bienes y derechos de su casa. No era automático, no garantizaba eso. Y desde su niñez, escuchen bien los niños también, desde su niñez hasta aproximadamente 15 o 16 años, el niño vivía en una condición legalmente que apenas se diferenciaba su condición de la de un esclavo. No podía firmar contratos, no tenía voz en los tribunales y su vida cotidiana estaba bajo el control de un personaje rudo e implacable. Ese personaje rudo e implacable era su ayo o su paidagogo, de donde tenemos la palabra nosotros, pedagogo. Este hombre, el ayo, el paidagogos, por lo general era un esclavo de total confianza del padre de ese niño, y ese ayo tenía la función, la misión de vigilar cada paso del menor. Si el niño caminaba encorvado, el tutor lo golpeaba con una vara en la espalda. Si el niño hablaba a destiempo, como dicen por ahí, metía la cuchara donde no debía meterla, se le llamaba la atención y era reprendido con severidad. Si intentaba escapar de sus deberes, era apartado. Entonces el niño, bajo estas condiciones, añoraba en cada fibra de su corazón, de su ser, que llegara el día en que él cumpliera la mayoría de edad. Sabía que el día fijado por su padre para ese momento se celebraría una fiesta, la fiesta de la Liberalia.
así se llamaba, la fiesta de la Liberalia. En esa mañana, el joven entregaba su ropa de niño, entregaba sus juguetes, y el ayo se retiraba doblando las rodillas en señal de respeto. Y el padre, con lágrimas de orgullo, dice, envolvía los hombros de su hijo con una toga que se llamaba toga virilis. Toga virilis, lo cubría. La túnica era blanca y era señal de que era un ciudadano adulto. A partir de ese segundo, el niño que ayer temblaba ante el esclavo se sentaba a la mesa de los hombres con pleno derecho a su herencia. El apóstol Pablo utiliza esta magistral imagen cultural para diagnosticar la condición de la iglesia en Galacia. Había unos falsos maestros que querían obligar, escuchen bien, a los creyentes de aquel entonces a ponerse de nuevo el informe de la infancia espiritual. Querían someterlos otra vez a la vara del ayo, que en ese entonces era la ley, que había sido entregada a Moisés en el monte Sinaí. Pero la gran verdad que el Espíritu Santo de hoy nos presenta en su palabra, en este texto, es contundente. El Evangelio no te ha llamado, escucha bien, el Evangelio no te ha llamado a vivir como un niño asustado bajo el peso de las reglas, sino como un hijo maduro que descansa en la perfecta identidad de Cristo. La idea que el apóstol Pablo viene mostrándonos en todo el capítulo 3 y para culminar este texto del capítulo 3 es que nosotros somos hijos de Dios o somos hijos de Dios y herederos de las promesas de Dios por la fe en Cristo Jesús. Estamos sujetos a la ley hasta que por la fe en Cristo nos convertimos en hijos. Obviamente nuestra condición pecaminosa muchas veces tiene un problema de dependencia o de codependencia con el legalismo. Y para decirlo de una manera muy sencilla, el legalismo es cuando nosotros le agregamos algo a la vida cristiana que no está en la Biblia. Contrario al libertinaje, cuando le quitamos algo que sí está en la Biblia, pero queremos ignorarlo. Entonces, cuando el legalismo o cuando somos legalistas, cuando existe una iglesia legalista, es que estamos arreglando normas humanas, mandamientos de hombres y una cantidad de cosas que precisamente no están en la Biblia, que no son bíblicas. Entonces, ese precisamente legalismo es algo que nosotros como seres humanos, nuestra naturaleza pecaminosa, aunque hemos sido hechos libres, como cantábamos ahorita, el corazón humano prefiere muchas veces esa rigidez de las reglas infantiles y el control externo de esa ley antes de asumir nuestra responsabilidad y la libertad gloriosa de caminar como hijos maduros en el Espíritu. Tenemos la tendencia a volver a esa dinámica de miedo, de culpa, de clasificaciones humanas y nos separamos por etnia, nos separamos por estatus, nos separamos por mérito, pero realmente eso no tiene ningún valor en nuestra vida espiritual. Pero nosotros como seres humanos pecaminosos medimos nuestra nivel de vida espiritual por esas normas, por esas leyes que siempre que como que queremos como que incorporar a nuestra vida. Entonces, mis hermanos, hoy el apóstol Pablo a través de esto nos está diciendo para nosotros el día de hoy que la fe en Cristo y no la ley te convierte en un hijo heredero de las promesas. La fe en Cristo y no en la ley es la que te convierte en hijo heredero de las promesas. Recuerde que el énfasis aquí que Pablo está mostrando es que
nuevamente, los judaizantes, aquellos cristianos que habían conocido el evangelio, que habían reconocido en un momento determinado que eran solo salvos por medio de la fe, no por guardar la ley, los mandamientos, las reglas, las normas, en un momento determinado se echaron para atrás y comenzaron entonces a decir, no solamente la fe en Cristo es necesaria para ser salvo, necesitamos guardar la ley, necesitamos guardar los días, necesitamos guardarla de ciertos alimentos, ciertas cosas. Entonces todo eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de combatir aquí fuertemente. Y que es algo que ha existido en toda la historia de la iglesia cristiana. Hay, digamos, un buen grupo de personas que siempre está pensando que necesita o debe hacer algo para su salvación. Y ahí está precisamente el añadir reglas, normas, requisitos que consideran que aparte de la fe en Cristo nosotros tenemos que tener en cuenta para nosotros conservar esa salvación. Pero el apóstol Pablo hoy nos dice que la fe en Cristo y no en la ley nos convierte o te convierte en hijo y heredero de las promesas. Por eso entonces hemos titulado este mensaje Hijos de Dios solo por la fe. Hijos de Dios solo por la fe. Entonces vamos a ver por qué la fe en Cristo y no en la ley te convierte en un hijo heredero de las promesas dadas por Dios a Abraham. Y en primer lugar, eso es así porque dice, la ley solo fue nuestro ayo para conducirnos a Cristo. Versículos 23 y 24, vamos a leer Gálatas ahí, para no leerlo dos veces, vamos a leerlo allí en nuestra Biblia. Gálatas capítulo 3, versículo 23. Vamos a primero orar pidiendo la dirección de Dios para esta mañana y poder explicar y entender esta palabra. Oremos. Padre, te damos gracias nuevamente por permitirnos el privilegio de hoy vivir, de estar aquí en este tiempo y de poder, Señor Dios, ver lo que tu palabra nos enseña. Gracias por tener la oportunidad de avanzar en este texto escrito, en primer lugar para los cristianos en Galacia, pero después para nosotros en el día de hoy. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, a ver la pertinencia, la aplicación, la realidad de este texto para nosotros hoy, de esas verdades eternas para nosotros hoy. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, dice así entonces la palabra. Dice, voy a leer los primeros versículos 23 y 24. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Recuerde que veníamos hablando de que la ley tenía una función y hemos visto algunas funciones de la ley en los textos anteriores. Y la última que vimos fue que la ley nos encerraba, ¿se acuerda? Nos encerraba y no nos daba opción de salida, simplemente para que nosotros pudiéramos ver que la única salida era Jesucristo. Y aquí termina en ese, explicando nuevamente eso, dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados, guardados bajo la ley. Estamos encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Entonces dice aquí que está pintando un cuadro anterior a la época de la cruz, porque dice antes que viniese la fe, y eso fue antes que Jesucristo viniera. Noten las palabras que encontramos aquí de confinamiento que utiliza el texto. Dice, estamos guardados y estamos encerrados. Y la palabra guardados es un término estrictamente militar.
estrictamente militar. Esa palabra significa que estamos bajo custodia, estamos bajo vigilancia estricta, como un prisionero bajo la guardia. Y describe también a una ciudad que está sitiada o a un grupo de prisioneros vigilados por una guarnición de soldados con espadas desenvainadas. Esa era la función de la ley. La ley nos protegía, pero no nos protegía como protege uno o una madre a su hijo. La ley nos vigilaba como un carcelero. Y Pablo nos dice que antes de que viniera el evangelio, eso era lo que sucedía. La ley operaba como ese cuerpo de seguridad. No nos permitía movernos hacia el libertinaje. Escuche bien lo que estamos hablando ahorita. Cuando uno tiene leyes, eso restringe la capacidad de la naturaleza pecaminosa para hacer las cosas que nuestra naturaleza pecaminosa nos impulsa. Si no hubiera leyes en el mundo, créame que este mundo sería mucho más caótico que lo que es ahora. La ley siempre va a restringir, porque esa es la función de la ley. Y eso sucedió hasta cuando vino Jesucristo. Esa era nuestra condición. Ahora, esa ley no nos permitía precisamente irnos al libertinaje, a vivir de una manera desordenada. ¿Por qué? Porque una de las tendencias de nosotros es irnos al libertinaje. ¿Ya? O nos vamos al legalismo. Entonces, cada vez que una persona estaba ante una ley y quería violarla, la conciencia lo acusaba y la conciencia, como dicen por ahí, le remordía, lo inquietaba y lo mantenía en un estado de, digamos, constante sospecha y supervisión. No había salida, era una prisión provisional o una prisión pasajera, esperando la liberación, como dice el texto, que esperaban una fe que iba a ser revelada. Y esa fe no es una idea, esa fe es una persona, Jesucristo. O sea que, en pocas palabras, Dios dio una promesa a Abraham de bendecirlo a él y bendecirlo a todas las naciones a través de su descendencia. Y ya sabemos que su descendencia es Cristo Jesús. Pero mientras llegaba la descendencia y el cumplimiento de esa promesa, Dios dio la ley de Moisés a su pueblo. ¿Para qué? Para precisamente restringirlo, para tenerlo ahí como bajo control y para prepararlo para cuando llegara Jesucristo. Para que la ley le mostrara el pecado y al ver el pecado pudieran decir, no tengo salida, no hay forma de cumplir la ley, tengo que ir a Jesucristo. Esa era la función de la ley. Cuando vino Jesucristo, obviamente que dice aquí, hasta cuando vino Jesucristo, algo cambió. Vamos a ver cómo cambió eso. Entonces, este versículo sigue describiendo la función de la ley. ¿Cuál es? Confinar, aislar, encerrar, vigilar. Pero todo eso con una intención temporal. Era esperar el momento de la fe revelada. Era esperar el momento en que Jesucristo llegara. Sin Cristo, dice, estamos todavía bajo custodia y vigilancia. O sea que si tú no tienes a Jesucristo en tu vida como tu Señor y tu Salvador, tú todavía estás bajo la custodia, bajo la vigilancia y bajo la supervisión de la ley. Y la ley todavía te va a seguir diciendo, cuando tú la violas, culpable, mereces el juicio, mereces un castigo, estás esclavo al pecado. Eso es lo que te va a decir la ley. Pero la fe en Cristo es la que te libera de eso. La ley no libera, solo detiene el caos, hasta que llega la verdadera libertad. La verdadera libertad está en Cristo y es hacia donde apuntaba la función de la ley. Hebreos 10:1
nos dice que la ley, con sus sistemas de sacrificios de animales en el Antiguo Testamento, dice, hace perfecto a los que lo hacen u ofrecen. Perdón, no hace perfecto, porque la ley no hace perfecto. No hace perfecto a los que lo hacen o lo ofrecen. Y entonces luego introduce un término cultural que ya hemos hablado arribita, cuando introdujimos el mensaje, que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro pedagogo. El ayo era un guía de niños, como dije ahorita. Y en la cultura grecorromana precisamente era un esclavo que era encargado de vigilar y disciplinar al niño menor. Lo llevaba al maestro corrigiendo su conducta. No enseñaba, oiga bien, no era un maestro, no impartía clases de literatura, de matemática, ni nada de eso. Su función era puramente restrictiva y disciplinaria hasta que el niño madurara. Ese tutor, ese ayo, no salvaba al niño, lo mantenía a la raya. ¿Sí me explico? Era el que estaba ahí pendiente que no se saliera del límite. La ley dada en el monte Sinaí por medio de Moisés hizo exactamente eso con Israel. Así como el ayo vigilaba, supervisaba, mantenía en control al niño y le exigía una buena conducta, un buen comportamiento, la ley que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Moisés era precisamente la misma función que tenía el ayo con ese niño. Es decir, lo mantenía vigilado, lo reprendía, le mostraba que era rebelde, que eran indóciles y les hacía entender que necesitaban realmente un rescate urgente. Y dice, y todo esto a fin de que fuésemos justificados por la fe. Es decir, ser declarados justos legalmente, declarados libres por gracia, no por méritos. Solo Cristo justifica, no el comportamiento correcto. Y aquí nuevamente vuelvo a enfatizar, hermanos, amigos, se dice que en el mundo existen dos tipos de religiones: la religión de la fe y la religión de las obras. La religión de la fe y la religión de los méritos humanos. La religión de la fe es la que dice el Evangelio. La religión de los méritos y de las obras es toda la que se han inventado. Si usted analiza las grandes religiones de este mundo, va a encontrar que todas ellas agregan algo. Y le dan, digamos, como que la capacidad al ser humano de hacer algo por su salvación. Analicemos algo muy sencillo. Esa idea de cuando una persona muere, dice que reencarna. Hay una filosofía, hay una religión que dice eso, ¿verdad? Que tú eres aquí en esta vida, tal persona, pero que después mueres. Y dependiendo de tu conducta, dependiendo de tu conducta, tú puedes reencarnar a un nivel superior o un nivel inferior. Y si tú reencarnas y te portaste bien en esta vida, vas a reencarnar de un nivel superior. Pero después vas a seguir avanzando hasta llegar y alcanzar la salvación. Entonces, ¿eso qué es? Eso es mérito humano. Simplemente para analizar una de las ideas que tienen las religiones o la religión de las obras. Y todos los sistemas religiosos, incluso dentro del cristianismo, hay, digamos, una creencia de que una persona se puede salvar por sus obras. La mayoría de las personas, muchas, y tal vez usted en un momento determinado tiene rasgos de esa creencia de que usted se salva por los méritos. Usted se salva porque ora más, usted se salva porque lee más la Biblia, usted se salva porque viene a la iglesia, usted se salva porque aporta,
Usted se salva porque se comporta bien. Eso es una religión de méritos. Eso debe suceder, pero eso no te salva. Tú para salvarte necesitas depositar tu confianza única, plena y exclusivamente en Jesucristo. Lo demás viene por añadidura. Lo demás es consecuencia de tu fe que tú tienes en Jesucristo. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo está mostrándonos aquí. El gran peligro del corazón caído es acostumbrarnos precisamente a ese lenguaje de miedo, de castigo, de culpa, que convertimos el temor en el autor o el motor de nuestra vida espiritual. Entonces, no hacemos tal cosa, ¿por qué? Porque nos pasa esto, porque nos sucede esto. Hay miles de creyentes hoy en día que todavía viven bajo el régimen del centinela. Piensan que si fallan en su devocional un día, Dios los va a castigar en sus finanzas o en su salud. Yo no sé si usted recuerda que yo he contado esta historia muchas veces, pero eso me quedó siempre grabado en mi mente. Cuando yo me fui a estudiar a Cali, estábamos allá, 2 costeños corronchos en Cali. No conocíamos Cali. Mi compañero es de Montería, pues. Y salimos a la calle a buscar comida porque llegamos y no teníamos nada que comer. Salimos a buscar y entonces nos preguntamos dónde hay bueno, ahí mira, allá hay un supermercado que se llama La 14. Y ay, ¿dónde queda? Bueno, por aquí, baja a la Plaza de Toros, cruza la avenida y ahí está enseguida. Listo, vamos pues. Y vamos nosotros caminando. Y primera vez en mi vida yo había visto una carretera de 4 carriles. 4 carriles. Y entonces, claro, pasamos el primer y el segundo carril. Pero nosotros corronchos, costeños, que nunca más había visto una carretera de 4 carriles, el amigo mío se lanzó y venía un carro. ¡Pum! Pero sorprendentemente lo golpeó y él cayó así y quedó de pie. No le pasó nada. No le pasó nada. Gracias a Dios, porque usted se imagina esa bienvenida. Cuando ya termina todo, dice mi amigo, eso debe ser porque no leí la Biblia esta mañana. Hermanos, así hay mucha gente en las iglesias, atemorizadas por hacer algo en un momento determinado y enseguida creen que Dios está como el que está con el machete así esperando que falle para cortarte la cabeza. No, tú no eres salvo por tus méritos, por tus obras. Tú eres salvo por la fe que tú deposites realmente en Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador personal. Y eso es lo que Pablo viene insistiendo aquí en este tema. Entonces, vivimos asustados mirando de reojo la vara del tutor, la vara de la ley, que fallamos, que violamos, olvidando que el propósito del tutor o del ayo de la ley nunca fue quedarse a vivir con nosotros, sino empujarnos hacia los brazos del Salvador. El Evangelio nos libera de ese terror del centinela, como afirma Romanos 8:15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Cristo entonces absorbió cada golpe de la bala de la ley para que nosotros dejáramos de ser esos niños atemorizados. Romanos 10:4 nos dice que Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Y como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. Entonces, si tú estás en Cristo, si tú tienes tu fe depositada en Cristo, ya no eres un esclavo bajo reglas. Eres un hijo vestido de Cristo y como tal debes vivir libre, porque en Cristo hay libertad. Y lo dice no solamente la canción que cantamos, sino lo dice la Biblia también. El ayo cumplió su arresto preventivo y la fe
ha llegado. La fe en Cristo entonces, y no la ley, te convierte en hijo y heredero de las promesas. Ahora, el régimen del centinela fue efectivo. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente la ley nos restringe, la ley nos tiene ahí vigilados y nosotros estamos como que... Pero ese ayo tenía una fecha de caducidad divina. Entonces, vemos el momento de nuestra graduación espiritual en el segundo pilar de este texto, cuando dice en segundo lugar que la ley dejó de ser nuestro ayo cuando vino Cristo. Primero, la ley fue, digamos, nuestro ayo para conducirnos a Cristo. Pero en segundo lugar, la ley dejó de ser nuestro ayo cuando vino Jesucristo. En los versículos 25, 26 nos lo dice también de esa manera. Dice aquí el texto, permítame, pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo guía, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Venida la fe, dice, ya no estamos bajo el ayo, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pensemos primero en lo que esto significaba para los gálatas. Recuerde, los judaizantes, ese grupo de cristianos que estaban queriendo volver al judaísmo, a poner cargas de guardar normas, reglas, cumplir ciertas cosas, circuncidarse, no comer ciertos alimentos, guardar ciertos días, etcétera, etcétera. Esos judaizantes venían a decirle a estos cristianos de Gálatas, dice, tienen que circuncidarse, tienen que guardar las lunas nuevas, tienen que cumplir con las leyes dietéticas del Levítico. Eso era lo que le estaban diciendo a los cristianos en aquel entonces. Y la ley cumplió su misión a perfección. ¿Cuál era su misión? Demostrarnos que no podíamos cumplirla para que cuando Cristo llegue, apareciera en el escenario de la historia, nosotros pudiéramos clamar, esa es mi única esperanza de ser justo. Y una vez que has abrazado a Cristo por la fe, el poder y la autoridad del ayo se rompe, expira de manera definitiva. Sus informes de culpa ya no tienen validez en el tribunal de Cristo. Sus demandas de castigo ya han sido archivadas porque el heredero ha tomado posesión de la casa. Entonces, la fe es una realidad espiritual que reemplaza a la ley o reemplaza al sistema anterior de protección, de guía y de cuidado. Con la llegada de Cristo, el creyente en Cristo ya no necesita estar vigilado como un niño. Escuche bien, ya no necesita estar vigilado como un niño. Si tú todavía necesitas, como cristiano, necesitas que la ley te vigile, entonces tú tienes un problema. Tú tienes un problema. Porque tú vas a hacer las cosas pensando en si te ven o no te ven. Tú vas a estar pendiente cómo puedes violar la ley que no te implique un castigo. Por eso el evangelio es mucho más alto en ese sentido, porque el evangelio es gracia y la gracia nos capacita para nosotros hacer lo que por la ley no era posible hacer. Entonces, la ley es una realidad espiritual que reemplaza la ley o sistema anterior, y con la llegada de Cristo, el creyente en Cristo ya no necesita estar vigilado como un niño. La historia espiritual del creyente ahora está caracterizada por libertad. Libertad. Está caracterizada por fe. Está caracterizada por justificación. Entonces, el tiempo de ser tratado como un niño terminó. Ahora la vida espiritual del creyente debe caracterizarse por la madurez espiritual en Cristo. Ya no te riges por lo que te diga la ley en un momento determinado. Ya no te vas a restringir porque la ley te dice. No, tú te vas a restringir porque ya tú tienes una madurez espiritual que te la da Cristo y el poder del Espíritu Santo para decirle a eso no. Así de sencillo. Porque Dios te da la gracia para resistir todo eso. Ya no te mueves por los mandamientos. Están ahí y tú los tienes en cuenta, pero no es la motivación regirte por los mandamientos. Ya tú te riges por algo mucho más superior,
que esos mandamientos. Y la relación con Dios ya no depende de las reglas externas. Un creyente maduro en la fe ya no vive bajo la vigilancia legal, sino por una fe viva, una fe interior y una relación con Cristo, porque Cristo es el que nos salva, porque Cristo es el que nos liberta. La Biblia lo dice en Juan 8, 34 al 36, ¿verdad? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y eso a quién se lo dice Jesús? A los judíos que estaban atiborrados, llenos de leyes, de tratar de cumplir la ley para sentirse que estaban bien con Dios. Y por eso Jesús le dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque en este momento le dijo Jesús, ustedes son esclavos. ¿Esclavos de qué? Esclavos del pecado. Pero cuando tú conoces la verdad, ya tú te liberas del poder del pecado. Tienes la capacidad de decirle al pecado no, porque la gracia que Dios te da te ayuda para poder decirle al pecado no, que antes no podía decirle no. Eso es lo que dice el texto. Y Romanos 6:14 también nos habla al respecto. Le digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y dice, un esclavo no es miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Recuerde la ley del ayo y del niño menor. Ese es lo que está diciendo Jesús aquí. Está haciendo referencia a esa misma, situación. Pero dice, un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el hijo los hace libres, dice, ustedes son verdaderamente libres. Entonces ya el pecado no es más tu amo, nuestro amo, porque ustedes ya no viven bajo la exigencia de esa ley. En cambio dice, viven en la libertad de la gracia de Dios. La libertad de la gracia de Dios. Eso es lo que nos da la gracia, la libertad. Y la libertad de la gracia significa que ya tú tienes algo dentro de ti que aunque tenga la ley ahí, tú no te riges por la ley. Hay algo interior que ya ha cambiado tu corazón y ya esa ley tú no estás ahí pendiente de la ley. Tú no estás pendiente de cumplir la ley. Ya tú la cumples indistintamente si existe o no existe, si te condena o no te condena. Ya, eso pasó en un segundo plano. Entonces, por eso cuando nosotros vivimos una vida como que todavía, como que pendiente de esa parte, tenemos que preguntarnos si por nuestro exterior todavía anhelamos cosas, pero no las hacemos porque la ley está ahí. Entonces hay que trabajar y hay que pedir a Dios, Señor, porque el cambio viene de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. El pecado ya no es más tu amo. La ley fue dada por medio de Moisés, pero dice, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, dice Juan capítulo 1, versículo 17. Entonces, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza caída, tiende precisamente a regresarnos espiritualmente. La libertad de la gracia nos exige madurez y responsabilidad guiada por el Espíritu. Por eso muchas iglesias y creyentes prefieren inventarse nuevos ayos, que son, por ejemplo, listas humanas de no toques, no gustes, no manejes, o sea, prohibiciones humanas. Esos son ayos. En el día de hoy existen esos ayos. Reglamentos internos que prometen santidad a cambio de un control externo. Volver entonces al ayo es un insulto a la obra terminada de Cristo. Es romper el acta de nuestra graduación de fe para regresar al jardín de infantes de la religión de las obras. La santidad no se produce, escuche bien, la santidad no se produce ni se mide de afuera hacia adentro. Abstinencia. La santidad no se mide de afuera hacia adentro. Entonces, me abstengo de, no, sino de adentro hacia afuera. ¿Cómo?
cuando tú y yo somos regenerados espiritualmente adentro, va a brotar eso. Como dice la Escritura, el árbol se conoce por su fruto. Tú no necesitas al árbol de mango que dé mango. Eso es automático. ¿Por qué? Porque es de adentro, es su naturaleza dar mangos, no pera. Entonces, como creyente en Cristo, tú y yo estamos llamados ¿a qué? A sacar ese fruto del Espíritu Santo y no las obras de la carne. Entonces, cuando tratamos de restringir las obras de la carne desde afuera, ahí no está el problema. Las obras de la carne se restringen con el fruto del Espíritu Santo de adentro. La madurez espiritual no se mide por una lista de prohibiciones, sino por la manifestación del fruto del Espíritu. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Y dice el texto de Gálatas 5, que lo iremos a ver en un momento determinado. Contra tales cosas no hay ley. Si el fruto del Espíritu Santo está en tu vida porque tú eres un creyente, tienes el Espíritu Santo y te provees del poder que el Espíritu Santo te da para vivir conforme a Dios, tú no necesitas la ley. Porque tú, en un sentido automático, tú lo vas a producir. Ya tú tienes dentro el recurso para poder cumplir. Pero obviamente si no tienes el Espíritu Santo, no tienes el fruto. Entonces, ¿qué sucede? Que tú vas a hacer un esfuerzo tuyo para producir eso que solamente el Espíritu Santo puede producir. Y como es un esfuerzo humano, obviamente, te cansas, fallas, te debilitas, etcétera, etcétera. Entonces hay que entender y comprender que necesitamos una regeneración espiritual. Esa sola la puede producir Dios a través de su Espíritu Santo. Jesucristo es la meta y el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree, dice Romanos 10:4. Él se presentó ante el tutor severo, la ley, pagó la cuenta completa de nuestras rebeliones infantiles y nos tomó de la mano para sacarnos de la escuela de la condenación a la libertad del hogar del Padre. Ya no eres un esclavo bajo reglas, eres un hijo. Vive libre, vive libre. No regrese a los barrotes de donde Cristo ya te libertó. La fe en Cristo y no la ley te convierte en un hijo y heredero de las promesas. Ahora, libre del ayo de la ley, dice, ¿cuál es nuestra verdadera condición o características actuales? Y Pablo cierra entonces este capítulo desplegando el ropaje de nuestra nueva identidad en Cristo. En tercer lugar, dice, la fe en Cristo concede unas características y condiciones propias de un hijo. Tú no eres salvo por guardar la ley. Tú eres salvo por depositar tu fe en Cristo Jesús. Porque la ley fue tu ayo. Porque la ley perdió su vigencia. Y porque la ley no puede producir estas características y estas condiciones propias que tiene un hijo. La ley no tiene ese poder, pero la fe en Cristo sí. Así que dice el siguiente versículo 26 al 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Ahora, cuando dice todos sois, escuche bien, pendiente, porque a veces la gente dice, todos somos hijos de Dios. Pero la realidad no es esa. Cuando Pablo está escribiendo aquí, y nosotros hemos dado cuenta durante 3 capítulos, que está hablando a iglesias y está hablando a creyentes. Por lo tanto, cuando se refiere a todos ustedes estará hablando de creyentes, no a todos en general como humanidad. Por eso está diciendo, ustedes, los creyentes que están en la iglesia de Galacia, dice, ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, dice, de Cristo estáis revestidos. Entonces dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y
Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham soy y herederos según la promesa. Entonces aquí el apóstol Pablo expresa una declaración de derechos celestiales. Dice, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, Cristo estáis vestidos, revestidos. O sea, mi hermano, tú eres un hijo legítimo de Dios, tú eres un hijo reconocido, tienes una herencia y tienes un acceso a esa herencia. En Cristo ya no somos esclavos ni personas extrañas, sino familia del Padre, porque somos la familia de Dios, por eso nos llamamos hermanos, porque pertenecemos a una familia espiritual. ¿Y por medio de qué? Por medio de la fe. Es el medio exclusivo y el medio suficiente para una persona llegar a ser hijo de Dios. No te engañes, no te dejes equivocar, no te desvíes. La salvación es solamente por la fe en Cristo. No necesita otro requisito. Obviamente, fe salvadora. Y la fe salvadora te lleva a arrepentimiento también. Porque sí, es verdad, ese es otro elemento importante. Pero aquí en este momento nos compete esa parte. Fe salvadora en Cristo Jesús. Solo por la fe en Cristo se entra a la familia de Dios. Solo por la fe en Cristo. La fe no solo justifica, sino que la fe nos adopta. Dios no tiene nietos, solo hijos por medio de la fe. Esa es una expresión que se mueve mucho en nuestra iglesia cristiana, ¿verdad? Cuando a veces el esposo le dice, no, cuando el Señor venga yo me agarro de las faldas, de los pies de mi esposa y me voy. El hijo también dice, no, cuando el Señor venga yo, como mis padres eran cristianos, yo me voy con Jesucristo. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Así que tú y yo tenemos que responder delante de Dios. Y tenemos que tomar decisión con respecto a Él. La fe en Cristo no solo cambia tu condición o tu estado legal delante de Dios, sino tu relación con Dios para siempre. No importa tu pasado, escucha bien, no importa tu pasado. Si crees con una fe salvadora, llegas a ser un hijo o una hija de Dios. No importa tu pasado. Juan 1:12 lo dice, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en Jesucristo, dice, Dios le dio potestad, le dio poder, le dio el privilegio de llegar a ser, de llegar a convertirse en hijo de Dios. Entonces no te engañes y saca del engaño a aquella persona que piensa que todos somos hijos de Dios. No, aquí la Escritura nos dice que llegamos a ser hijos de Dios por la fe y únicamente por la fe en Cristo Jesús. Y Romanos 8:15-16 dice que el Espíritu que hemos recibido es el Espíritu de adopción. Y ese Espíritu Santo nos dice a nosotros, a nuestro propio espíritu, dice, y nos confirma, tú eres un hijo de Dios. Entonces, es bueno que nosotros allí internamente digamos y pensemos, ¿verdad? ¿Qué me dice el Espíritu Santo a mí con respecto a si soy un hijo o soy una hija de Dios? Obviamente, si tú has depositado tu fe en Cristo Jesús, te has arrepentido de tus pecados y vives en novedad de vida, el Espíritu Santo te va a decir, tú eres un hijo, o te va a decir, tú eres una hija. No te dejes engañar por las otras voces que te quieran hacer lo contrario, que te lleven a pensar que tienes que guardar ciertas normas, ciertos mandamientos, tienes que comportarte así, tienes que vestirte así, tienes que no sé qué. No eres salvo por nada de eso. Y el versículo 27 dice, bautizados en Cristo. Si fuiste bautizados en Cristo, dice, de Cristo estáis revestidos. Y aquí el bautismo a que se refiere va más allá del bautismo físico. Implica una inmersión o no sé si la palabra existe, una sumersión. Pero inmersión es meter completamente, totalmente a la persona en Cristo. Recuerde que uno cuando bautiza a una persona,
uno la sumerge en agua, completa y totalmente. Y ese es el bautismo, porque ese representa dos cosas importantes. Representa la obra de Cristo, que fue muerto, pero que también dice fue resucitado. Pero también significa que tú mueres a tu vieja manera de vivir y tú naces a una nueva vida. ¿Okay? Ese es el bautismo en agua. Entonces, cuando una persona es bautizada en Cristo, es como si estuviera en lugar del agua, la persona la sumergieran completamente en Cristo. ¿Sí me estoy explicando? Es como si la sumergieran totalmente en Cristo. O sea, Cristo llega a llenar completa y totalmente la vida de la persona. ¿Sabe lo que significa eso? Eso es lo que dice el texto. Si fuiste bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Una inmersión total, una unión espiritual profunda en Cristo. Y no estamos hablando de algo externo, ¿verdad? El que es bautizado así, Dios le pone, dice, una vestidura que lo identifica como hijo. Le pone una vestidura que lo identifica como hijo. Y aquí está la referencia al homenaje de la celebración de la fiesta de la Liberalia. ¿Se acuerdan? La Liberalia. Cuando el niño cumplía la mayoría de edad, ¿qué hacía el padre? Le ponía una toga, le ponía una túnica, lo cubría, lo vestía, una toga blanca que le decía, este es hijo, con pleno derecho, legales, económicos y todo lo demás. Mire lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Cuando tú eres bautizado en Cristo, Dios te pone una túnica, te pone la toga virilis, te envuelve y te dice, tú eres mi hijo. Ya no eres esclavo del pecado. Tu vieja manera de vivir, déjala atrás. Ahora eres mi hijo. Dice, de Cristo estáis revestidos. Entonces, cuando el Padre mira al creyente, ya no lo ve con los trapos del pecado, ni con los uniformes escolar del ayo. Ve la implacable o impecable, y resplandeciente armadura de la justicia de Cristo Jesús. Porque hay varias imágenes y figuras de esa vestidura. Y esa vestidura representa la justicia de Cristo. Así que cuando en el momento en que tú y yo tengamos que enfrentarnos delante de la presencia de Dios, tú y yo tenemos que tener esa túnica. ¿Como señal de qué? De que no somos esclavos del pecado, que ya somos hijos de Dios. Es lo que dice aquí. Estar revestido de Cristo es como la vestimenta que le identifica como hijo de Dios y sumergido en Cristo. Esto significa asumir a Cristo como nueva forma de ser, como nueva forma de vivir y como nueva forma de presentarse. Cristo no es un accesorio, es la nueva vestidura de todo creyente. Entonces Pablo nos dice que ser hijo de Dios no solamente es una nueva identidad, sino que es una nueva identidad que tiene o trae implicaciones, que trae repercusiones, que trae consecuencias. Y miren el impacto social en el versículo 28, el impacto social, el impacto cultural que produce ese ropaje de ese nuevo cristiano, de ese cristiano, de ese hijo de Dios. Mira el versículo 28, dice, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer. ¿Por qué? Dice, porque todos vosotros sois uno en Cristo. El hijo o la hija de Dios ya no se define por su pasado, ya no se define por su etnia, ya no se define por su género, ya no se define por su condición social. Aquí todos somos uno en Cristo Jesús.
si tu color es negro, si tu color es blanco, si tú eres rico o tú eres pobre, si tú eres un hombre o tú eres una mujer, espiritualmente delante de Dios, todos somos iguales. Y algo interesante, no hay hombre ni mujer, porque es que la mujer no tenía derecho a herencia. En la cultura de aquel entonces, si una mujer paría, alumbraba a una mujer, ella no tenía herencia. La herencia era para los hijos y al mayor se le daba doble herencia. Entonces Pablo dice, en la fe en Cristo no existe esas diferencias. Todos son iguales, o como dicen nosotros popularmente, todos en la cama o todos en el suelo. Así que esas diferencias ya quedaron atrás. Aquí puede venir una persona en una condición humilde, si está en Cristo es igual que nosotros. Si puede venir una persona portentosa, con capacidad económica, está en Cristo es igual a nosotros. Que ese era uno de los problemas, ¿se acuerdan de Santiago? Que hacían sección de personas. Llegó el rico, llegó el que tiene. Y el pobre por allá tirado, no. No hay diferencia. Todos somos uno en Cristo Jesús. No estamos para hacer esa diferencia. ¿Ok? En el mundo antiguo, cada mañana entonces, un varón judío piadoso oraba de esta manera. Gracias te doy, Dios, porque no me hiciste gentil. Sí, gentil era todo aquel que no era judío. No me hiciste gentil, ni esclavo, ni mujer. Esa era la oración de un judío todas las mañanas. Era la oración de las divisiones, del orgullo étnico, de la jerarquía socioeconómica y del género. Pablo toma esa oración histórica y la hace pedazos, la hace trizas en la cruz del Calvario. En Cristo todos somos iguales. Todos. Entonces, al estar todos vestidos con la misma túnica de Cristo, dice, las clasificaciones humanas de superioridad moral o racial quedan abolidas en la comunión de los santos. Recuerde que uno de los problemas de los judíos era aceptar al que no era judío en las filas de la fe. Ese era uno de los problemas. El esclavo de Galacia llevaba la misma ropa espiritual que el ciudadano romano adinerado. La mujer tenía el mismo derecho legal de herencia eterna que el varón. Todos quedan unificados en la simiente, concluyendo en el versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham soy, heredero según las promesas. Entonces, aunque estamos vestidos de Cristo, nuestra naturaleza pecaminosa se resiste o insiste en seguir mirando etiquetas de ropa humana. Seguimos construyendo muros de separación en la iglesia. Nos dividimos por niveles económicos, por trasfondos culturales, por madurez aparente o por un estilo de rendimiento externo. Entonces, el hermanito que ora más, el hermanito que sabe mucha Biblia, la hermanita que se dedica a ciertas cosas, yo soy más, yo soy superior, yo soy aquel. No. Tenemos que desterrar todas esas barreras y todos esos muros y todos esos prejuicios. Y tenemos que recordar que la única belleza no es nuestra ropa moral, sino Cristo que nos cubrió con su gracia. Jesucristo sufrió el despojo absoluto en el Calvario. Fue desnudado públicamente, expuesto a la vergüenza y al escarnio de la ley, para que con sus vestiduras rasgadas se confeccionara la túnica de gala con la que hoy comparecemos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Él se convirtió en el esclavo maldito para que nosotros fuéramos los hijos adultos y herederos de los cielos y de la tierra. Entonces ya no eres un esclavo bajo las reglas, eres un hijo vestido de Cristo. Vive libre. Tu identidad no la define tu pasado ni tus esfuerzos, la define el uniforme real que llevas puesto como hijo de Dios, como hija de Dios. Porque la fe en Cristo y no la ley te convierte en hijo y heredero de la promesa. Para cerrar, unas aplicaciones para tu vida. Para ti que eres un creyente en Cristo. Destierra, escucha bien, destierra la mentalidad de esclavo. Destierra, abandona, quita la mentalidad de esclavo. Cuando vayas a orar, la noche, en la mañana, a la hora que sea, no te acerques como ese alumno que teme que el profesor le revise los cuadernos. ¿Cierto? Hoy no hice la tarea. No hagas eso. Acércate con la confianza de un hijo que sabe que su padre lo ama, porque lleva la túnica de la justicia de Jesús como su identidad. Tu obediencia de mañana ya no debe ser para que Dios te acepte, sino porque ya te aceptó y te vistió de su justicia. Tú debes obedecer, yo debo obedecer, nosotros debemos obedecer porque Dios nos aceptó, no para que nos acepte. ¿Sí ves la diferencia? Segundo, muestra el guardarropa de la gracia en tus relaciones. Muestra el guardarropa de la gracia en tus relaciones. Si estás vestido de Cristo, tu boca y tu actitud no pueden andar desnudando la falta de tus hermanos con chismes, con murmuraciones o con juicios legalistas. El amor cristiano cubre la multitud de faltas al recordar el manto inmenso de misericordia con el que fuimos cubiertos cuando estábamos en la miseria espiritual. Si tú no eres creyente, escúchame bien, si tú no eres creyente, deja de intentar confeccionar tu propio traje moral. Acuérdense, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo que hicieron? Fueron a cubrirse con unas, ¿qué? Hojas. ¿Dónde está Ángela que dice que las hojas de qué? No, ¿verdad? Cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que fueron a hacer fue a cubrirse su propia ropa. Ellos pensaron que esa ropa que ellos iban a ponerse, esa era la adecuada y todo estaba bien. Hay gente que hoy en día sigue haciendo lo mismo. Cuando peca, se pone un ropaje humano que no le sirve. Entonces, deja de intentar confeccionar tu propio traje moral, tu religión, tu decencia, tus esfuerzos de autoayuda. Dice, son trapos inmundos ante la santidad de Dios. El ayo de la ley ya te declaró culpable y te tiene encerrado bajo el cargo de haber cometido delitos y pecados. Lo que tú tienes que hacer es admitir tu bancarrota espiritual. Deja de remendar tus trapos y permite que Cristo te vista con su justicia perfecta de forma gratuita a través de la fe en Él. Y segundo, la mesa de los hijos está servida. No necesitas pasar años demostrándole a Dios que eres digno de entrar a su familia. Hay gente que piensa así, no, cuando yo sea mejor, cuando yo abandone esto, cuando yo deje esto, ahí sí me voy a buscar, voy a acercarme al evangelio. No. Porque eso se llama religión por obras. No necesitas pasar años demostrándole a Dios que eres digno de entrar a su familia. El acceso es por la fe en Cristo Jesús y solamente por la fe en Cristo Jesús. Y lo que tienes que hacer es creer hoy, así de sencillo. Y pasar de ser un convicto de la ley a ser un heredero eterno de la promesa de Abraham. Hermanos, la fiesta de la liberalia celestial ya sucedió en el Calvario hace 2000 años. El velo del templo se rasgó de arriba abajo.
las puertas de la prisión se abrieron de par en par y el ayo severo de la ley del monte Sinaí ha entregado las llaves de nuestra custodia. No tenemos por qué volver a caminar encorvados por el peso de la condenación legalista. No tenemos por qué medir nuestra relación con Dios basándonos en los rudimentos débiles de este mundo. El caso ha sido resuelto a favor de la gracia. El tiempo de la vigilancia militar de la ley ha terminado porque la fe ha sido gloriosamente revelada, como dice el texto. Nuestra acta de libertad espiritual está firmada con la tinta de la sangre de la cruz. Ya no estamos bajo el control disciplinario de la ley. Hoy nos paramos en este mundo con la frente en alto, sin barreras que nos separen, profundamente unificados y revestidos de la gracia infinita del Hijo de Dios. Entonces, camina como un hijo adulto, hermano. Camina como un hijo adulto. Descansa en tu herencia inquebrantable. Alaba al Señor porque la vara de la ley ha sido quebrada y la toga de la libertad eterna cubre tu vida para siempre. Oremos. Padre nuestro, Señor, te damos gracias en esta mañana porque nos permitiste transitar por este texto de Gálatas 3, en donde se nos enfatiza en pocas palabras, somos hijos por la fe en Cristo y solamente por la fe en Cristo. No por la ley, más la fe. Ayúdanos, Señor Dios, a erradicar de nuestra mente, de nuestro corazón, esa idea de querer agregarle a la fe en Cristo nuestros méritos humanos. De agregarle ayos, sistemas, reglas, normas, que lo que producen es carga, que lo que producen es culpa. Pero no, Señor, nos dan la libertad, la paz que solo tú nos ofreces. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Padre, a vivir como hijos tuyos. Si hemos depositado nuestra fe única y exclusiva, total, en Cristo Jesús para salvarnos. Si hemos reconocido en nuestra vida nuestra necesidad de ser perdonados, si hemos reconocido que la única respuesta y solución para nuestro pecado es la obra de Cristo Jesús por nosotros. Ayuda, Señor Dios, a cada persona que aquí se encuentra que todavía no ha tenido y tomado la decisión de reconocerte a ti como el único Dios y Salvador. Ayuda, Señor, y dale claridad en su mente, en su corazón, para reconocer primero su peligro. Está, Señor Dios, como dice tu palabra, condenado a la muerte. Pero segundo, Señor, ayuda a reconocer que tiene una salida. Y esa salida eres tú, Jesús. La única salida, la única respuesta para su condenación. Y que solamente por creer de manera real, efectiva, en lo que tú hiciste por Él en esta vida, en la cruz y en una tumba vacía, solo por creer en que tú eres Dios, que tomaste su lugar en esa cruz, por creer esa verdad o esas verdades. Tú, Señor Dios, le das el perdón de sus pecados.
Y acompañado de ese perdón, por gratitud y en obediencia a lo que tú has hecho en su vida, Señor, cambiará. Ya no para obedecer una ley, sino por lo que ya tú has hecho en su interior, porque tú le has regenerado ahí dentro de su corazón. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a sellar o a imprimir esta verdad en nuestros corazones. Que al salir de aquí podamos pensar en ello, en las realidades, en las verdades de tu palabra. Que podamos, Señor Dios, si tenemos nuestra fe en ti, Jesús, podamos tener esa certeza que somos hijos tuyos, hijos de tu Padre, de nuestro Padre. No por la ley, sino por la fe en ti. Gracias, Señor Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Llévanos en paz a cada lugar que nos corresponde. Mira, Señor Dios, las diversas situaciones que cada uno convive o experimenta. Conforme a esa gracia tuya, Señor, también ayúdanos, Señor Dios, para avanzar, para seguir adelante. Guía nuestras vidas, Señor, y ayúdanos para que nuestra vida sea para tu gloria y para tu honra. En Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga su vida. Saluda a la persona que tenga a su lado y a su alrededor.